dando inicio a nuestro panel que hemos llamado Estrategias de Aula que promueven la educación inclusiva. Hoy nos están acompañando en este panel pues 3 panelistas muy expertos en el tema de educación inclusiva y que pues queríamos desde sus voces que fueran ellos quienes compartieran con nosotros este espacio. Tenemos entonces en el panel al doctor Ignacio Calderón Almendros de España. Él nos va a compartir el tema barreras en los procesos de aprendizaje. Digamos que queríamos, si ustedes ven los temas del panel, intentar dar respuesta. Es muy corto el tiempo que tenemos, pero igual ellos sé que tienen mucho que decirles. Entonces el doctor Ignacio es doctor en pedagogía y profesor del Departamento de Teoría e Historia de la Educación en la Universidad de Málaga. Es miembro del Foro de Vida Independiente y Diversidad y asesor científico en el área de educación de la Federación Iberoamericana de Síndrome de Down. Ha colaborado con distintas universidades de América Latina y con diversos grupos de estudio en temas referentes a la educación inclusiva. Su trabajo, aunado a lo académico y su permanente activismo, se convierten en una gran contribución al cambio social y a la erradicación de la desigualdad y al respeto por los derechos humanos. Tuvimos la gran experiencia esta mañana, creo que estábamos todos esta mañana, de oírlo. Entonces, en este momento le vamos a dar la palabra a Ignacio para que nos cuente mucho más sobre barreras. Gracias, Ignacio. Bueno, muchas gracias, Mónica. Gracias a todos y todas por estar aquí recién almorzados. Bueno, me planteaban hablar sobre barreras. Es un tema muy amplio y que además permite una aproximación desde muchas aristas. Yo he pensado como en 3 grandes ideas o en 3 grandes enfoques para hablar sobre barreras. Algo que no hice esta mañana y que quizás debería haber hecho. No me gusta definir qué es la educación inclusiva, pero a menudo entiendo que sirve pensar un poco en eso de cuáles son las variables que nos sirven para pensar qué es una educación inclusiva y qué no es una educación inclusiva. Digo que no me suele gustar. ¿Sí? ¿Se oye? Sí. Decía que no me gusta hacer definiciones porque lo que hacemos cuando definimos es acotar. Y ha sido en esa delimitación que hemos hecho en las escuelas que precisamente se provoca la exclusión. Entonces, cuando acotamos, lo acotamos a través de nuestro lenguaje cuando decimos, por ejemplo, esto es inclusivo, esto no es inclusivo, de alguna manera también estamos haciendo o cayendo en el error de pensar que hay una sola forma de hacer las cosas. En cualquier caso, hay algunas variables que como que dejan, que no admiten mucho cuestionamiento. Por ejemplo, hablamos de educación inclusiva cuando todos los niños y todas las niñas, sin distinción, pueden aprender, evidentemente estar, aprender, participar y aprobar juntos. Esta es la gran idea, el gran proyecto, que es un proyecto revolucionario para pensar las escuelas. Pero para que eso ocurra, necesariamente tenemos que volver a pensar esa estructura que es la escuela, que hasta ahora ha estado diseñada de manera muy excluyente. Cuando hemos dicho vamos a hacer las escuelas inclusivas, de alguna manera hemos seguido pensando que las escuelas deben seguir igual y que todos los niños y todas las niñas tienen que estar allí. Por ejemplo, mi madre nunca pudo estudiar, nunca pudo ir a la escuela.
la población a la que pertenecía mi madre, que era de un entorno rural, de un entorno pobre, era hermana de un montón de hermanos, era mujer, era la mujer mayor de un montón de hermanos. Todas esas variables hacían que ella no estuviera en la escuela, no cabía en la escuela. Y nosotros hemos dicho, en las escuelas tienen que estar todos los niños y todas las niñas, que es como la base, la condición necesaria para que se produzca eso que hemos llamado escuela inclusiva, ¿no? Bien, pensemos que esa mujer de clase social pobre y que además es de entorno rural, entra en la escuela. Algo tiene que hacer la escuela porque no está diseñada para las mujeres de entorno rural pobre. Entonces habrá que volver a pensar qué era eso de la escuela. Y volver a pensar o decidir qué queremos que sea la escuela. Y de alguna manera, cuando hemos dicho que la escuela debe ser inclusiva, lo que hemos dicho es, vamos a hacer de la escuela un espacio de democracia, en el que todas las personas, independientemente de sus condiciones, puedan participar, aprender y progresar. Bien, para pensar eso de la escuela, para pensar cómo podemos hacer la escuela como un espacio para todos los niños y todas las niñas, deberíamos pensarlo en tres grandes niveles. Uno es el nivel estructural. La escuela como estructura, como institución, tiene que cambiar. Y eso significa, a ver si busco por aquí, la chuletilla. Y eso significa que hay que cuestionar el proyecto homogeneizador de la escuela. La escuela pretende que todos los niños aprendan lo mismo, lo aprendan de la misma manera y lo aprendan al mismo tiempo. Y además evalúa esos aprendizajes de la misma manera a todos los niños y a todas las niñas. Este proyecto, que de alguna manera lo que está, que es el gran proyecto de la escuela, lamentablemente, el de hacer a todos los niños y a todas las niñas iguales, debería ser invertido. Y entonces tendremos que pensar que la escuela no es una escuela para homogeneizar, sino justo lo contrario. Que es en realidad lo que nos une a los seres humanos, son las diferencias lo que nos unen, porque somos mucho más diferentes que cualquier otra especie de nuestro planeta. Y entonces para pensar esa dimensión estructural y el proyecto homogeneizador de la escuela, hay que pensar la evaluación, las clasificaciones, el individualismo, la burocracia y la cosificación. Todas estas ideas, por ejemplo, las clasificaciones hemos pensado, todas las escuelas tienen que por ejemplo, organizarse en torno a niveles. Eso es algo como un pilar incuestionable de la escuela. En esta clase o en este curso tienen que tener todos el mismo nivel. Y entonces, quien sobra es el niño o la niña. Pero lo que habrá que cuestionar es, bueno, si nosotros hemos decidido que estén todos los niños y todas las niñas en esa escuela y en esa clase, entonces habrá que cuestionar lo que hacemos con los niños y las niñas y lo que les pedimos, porque lo que es incuestionable es el niño. Hasta ahora mismo, lo que estamos haciendo es cuestionar a los niños. ¿Y cómo lo hacemos? A través de, por ejemplo, informes psicopedagógicos. Cuando decimos, este niño no funciona en esta clase, y entonces solicitamos, aquí se está pidiendo al servicio de salud, según tengo entendido, allí hay un servicio de orientación. Diagnósticos. Eso es. Entonces, cuando se pide un diagnóstico, lo que se está pidiendo es una excusa, un argumento para echar a ese niño que está cuestionando el proyecto homogeneizador de la escuela y de esa clase. Dice, yo no puedo seguir, no puedo trabajar con diferentes niveles. Yo tengo que trabajar con un nivel, porque tengo un libro de texto, todos los niños están haciendo lo mismo a la vez, y entonces hay un niño que me está distorsionando especialmente este ritmo, ¿no? Bien, lo que habrá que pensar es cómo podemos hacer para que todos los niños puedan aprender, todas las niñas puedan aprender en ese mismo espacio. Entonces esto
no es algo que surja de manera arbitraria. Pero allí en España hay unas escuelas, las escuelas rurales, se llaman escuelas unitarias, escuelas en zonas en las que hay muy pocos niños y niñas, y esas escuelas unifican niños que tienen muchos niveles diferentes. Entonces, si en un pueblo pequeñito hay un docente, ese docente tiene que hacerse cargo de una clase en la que hay niños a lo mejor de primaria y de infantil, por ejemplo. Y eso no es extraño allí. Lo que es extraño es pensarlo en la escuela, la que hemos pensado más homogeneizadora. Esa escuela tiene incorporadas las diferencias, entiende que es lógico que cada niño, cada niña aprenda pues siguiendo sus propios ritmos, desde sus propios niveles, etcétera. Bueno, no me extiendo mucho. Me voy al segundo bloque. Hemos hablado del estructural, el relacional. Habría una dimensión estructural que hay que transformar, ¿vale? Esas son barreras estructurales. Hay otra dimensión que es relacional. Esta mañana hemos hablado algo sobre esto. Se trata de cuestionar los propios privilegios humanizando las relaciones. Porque si hemos hablado esta mañana de discapacidad no como un problema que está en el cuerpo de una persona, sino como la discapacidad, ahora pensémoslo de esta manera, cada vez que hablamos nosotros de discapacidad, de lo que estamos hablando es de desigualdad. Y entonces lo que tendremos es que pensar cómo transformar esa desigualdad. Y somos nosotros agentes activos en mantener y provocar esa desigualdad, porque nosotros estamos por encima en esa desigualdad. Es decir, que tenemos ese privilegio, igual que la posición de los hombres respecto de las mujeres. Los hombres no queremos la igualdad. ¿Por qué no queremos la igualdad? Porque supone deshacernos de muchos privilegios, ¿no? Pues en esto ocurre lo mismo. Los que nos hemos autodenominado normales, perdemos privilegios respecto de esas personas que nosotros, los que nos hemos autodenominado normales, llamamos discapacitadas. Entonces esto habrá que cuestionarlo y habrá que humanizar las relaciones. ¿Cómo voy de tiempo? Bien. Y entonces habrá que centrar esas relaciones que ahora mismo en las escuelas tienden a ser o quieren ser enmascaradas desde lo técnico como algo neutral. Es que este niño no tiene el nivel y entonces no puede estar aquí, es que esta niña no estás viendo que es que no tiene un coeficiente intelectual adecuado. Entonces, esas relaciones que las hemos escondido desde lo técnico, hemos dicho, como le hemos pasado un test de inteligencia y está por debajo de la media, entonces no tiene que estar aquí. Eso que hemos escondido en lo técnico hay que rehumanizarlo y hay que centrarlo en la justicia. Esa es una gran tarea que tenemos especialmente las familias. Es devolver el criterio técnico del profesional al terreno de la justicia, al terreno de la ética. Y cada vez que alguien nos diga, esto es, no está viendo que no ha aprobado el examen, y entonces tendremos nosotros la tarea de devolver ese discurso al terreno de la justicia. ¿Es justo que se esté cuestionando a un niño o una niña? La tercera dimensión es la dimensión personal. Y esa dimensión personal tiene que ver con el reconocimiento negado de las emociones, de las relaciones, de la cognición, del cuerpo, la voluntad, el deseo. Bueno, en realidad estamos hablando de aprendizaje, participación y éxito. Esa sería otra forma de pensar esta misma realidad que hemos diseñado antes desde 3 dimensiones, la estructural, relacional y personal. Ahora la podemos pensar desde el aprendizaje, la participación y el éxito. Y en el aprendizaje tendremos que pensar si la escuela está generando o no aprendizajes significativos y relevantes, y esto va a favor de todos los niños y todas las niñas. Las escuelas todavía tienden a pensar que su trabajo no es
voy a decirlo de otra manera. No voy a ser tan injusto. En las escuelas nos resulta fácil pensar que si un niño aprueba un examen, sabe lo que ha aprendido. Pero sabemos, de hecho, que eso no es cierto. Y entonces, en esa falacia, en la que compramos el estudio sin significado de los niños y las niñas, vivimos. Y eso hay que cuestionarlo. Cuestionar eso, que es algo muy central en la escuela, significa cuestionar el proyecto escolar para que esté al servicio de la capacidad crítica de todos los niños y de todas las niñas. 2. La participación. Cuando hablamos de generar aprendizaje significativo y relevante, también estamos pensando que cuando tú eres capaz de dominar esos aprendizajes que se generan en el aula, también estás en posición de poder relacionarte con los demás. Las relaciones sociales en la escuela y en particular en el aula, la escuela no es solo el aula, que esa es otra cuestión que habría que pensar. Una de las barreras que tenemos por delante es pensar menos dentro del aula y pensar más en las escuelas como estructuras, como proyectos educativos que no son solo la clase de matemáticas. Pero decía, la participación en las escuelas está muy mediada por lo que se enseña y se aprende. Entonces, cuando nos desconectamos del aprendizaje, también de alguna manera nos desconectamos de la participación. Se nos quitan las herramientas para poder relacionarnos con los demás. Y la tercera pata sería el éxito. Es decir, las escuelas inclusivas no solo garantizan el aprendizaje y la participación, sino que tienen que garantizar el éxito, el aprobar, el reconocimiento. Las personas, todas las personas, tienen que poder ser reconocidas en las escuelas. Y ser reconocidas en las escuelas supone aprobar y titular en las escuelas. Y esto es una lucha en la que o nos ponemos manos a la obra. Yo creo que si nos ponemos manos a la obra la conseguiremos y no tiene por qué tardar demasiado. Tenemos algunas herramientas internacionales que nos pueden servir, pero hay que luchar porque todos los niños y todas las niñas en las escuelas sean reconocidos en su titulación, sean reconocidos en sus aprendizajes y sean reconocidos también en el valor que tienen como personas. Bueno, podríamos hablar también de barreras conceptuales, barreras emocionales, barreras en la voluntad, pero lo dejamos aquí. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Quería recordarles que en la APP del Congreso, que si ya la descargaron, ahí pueden hacer las preguntas para que ahorita conversemos con nuestros panelistas. Entonces, los invitamos a hacer ahí las preguntas. Bueno, el doctor Ignacio nos pone un contexto bien importante para que continuemos en todo este ejercicio de transformación y cambio hacia la educación inclusiva y con unas barreras que claramente sabemos que existen, que están allí, que tienen mucho que ver con la imposibilidad que a veces hemos tenido de lograr esa educación inclusiva que tanto soñamos para nuestros hijos. Vamos a continuar con la doctora Irma Iglesias. Irma es chilena, nos conocemos las tres hace muchos años, fuimos fundadoras de un portal que había en nuestra época, porque nuestros hijos ya tienen 19 años y estaba iniciando lo de el internet, y entonces Down 21 tenía un foro que fue de los primeros foros que había donde uno podía conversar, y ahí nos conocimos con Irma en Chile y con muchas otras familias que hoy lideran procesos. Entonces, Irma es madre de 3 hijos, uno de ellos con síndrome de Down, diplomada en educación inclusiva por la Pontificia Universidad Católica de Chile y en Derechos Humanos y Discapacidad por la Universidad Técnica de Barcelona. Profesionalmente se desempeña como directora de Poética S.A. en el área de proyectos educativos.
Es fundadora y desde el año 2004 presidenta de Down 21 Chile. Actualmente es vicepresidenta primera de la FIA Down y comisionada presidencial de discapacidad en su país, desde donde ha impulsado leyes y mejorado normas en beneficio de las personas con síndrome de Down. Entonces, Irma, ¿por qué no pusiste en tu historia lo del DUA? Pero explícalo. Porque también ha sido muy estudiosa del tema del diseño universal del aprendizaje, que es en lo que hoy va a compartir también. Hola, buenas tardes. Brevemente voy a tratar de explicar qué es el diseño universal. No es simple en un espacio tan corto, pero voy a tratar más o menos de dejar claro concepto como que no es una metodología ni es algo que no alcanza para la educación inclusiva. A lo que se refería Mónica es que yo cuando me encontré con DUA, porque uno tiene que encantarse con las cosas, primero tuve una resistencia, porque uno lo mira así como ya, a ver esto qué es. Entonces yo siempre busco el inicio. Y encontré el inicio, que es en Harvard, en Boston, y que existe un grupo que se llama CAS, y con ellos me contacté y dije yo, bueno, yo quiero aprender, quiero hacer el diplomado, quiero estudiarlo. Cuando ingresé, también, o sea, el primer mes, segundo mes, la verdad es que no lograba entender bien de qué se trataba, y estuve a punto de dejarlo. Pero cuando leí que decía que uno tiene que buscar siempre un apoyo, que ahí mismo lo es, le pregunté a mi tutora qué era lo que me estaban pidiendo que yo tenía que realizar en un trabajo, porque no lo podía hacer, porque no entendía la instrucción. Ella me lo explicó de otra manera, y lo digo con mucha humildad, fui la mejor alumna. O sea, de hecho, fue tal que acabo de participar en un libro mundial que es las aplicaciones y la implementación de DUA a nivel mundial, y con un grupo nosotros somos los representantes de Chile, que sale ahora en octubre. Entonces, uno siente que realmente lo ha entendido, y yo puedo decir con propiedad que DUA no es criticable, ni tampoco se puede decir que no alcanza para la educación inclusiva. Porque educación inclusiva sin diseño universal no puede ser inclusiva. La palabra lo dice, universal. Y para eso antes hay que hablar un poco de neurociencia, que yo sé que también existe resistencia cuando uno dice, ahora tenemos que aprender neurociencia. También es el corazón del diseño universal, porque necesitamos entender cómo funciona el cerebro, cómo se produce el aprendizaje, cómo las emociones afectan a ese aprendizaje, cómo DUA se preocupa, ya lo apagué, me pasa lo mismo que a todos. Ahí sí. Cómo DUA atiende a la diversidad que está presente en el aula. Eso se puede ver a través de el funcionamiento del cerebro. También DUA le da especial importancia a las emociones. ¿Por qué? Porque ahí viene la premisa de que aprendemos lo que nos emociona, lo que podemos aplicar en la vida cotidiana, lo que es importante. Y eso yo, mi experiencia personal ha sido que no es que ahora me haya puesto más inteligente, yo elijo lo que quiero estudiar, y como es algo que a mí me gusta y me apasiona, siempre me va bien. Y si no lo entiendo y pido el apoyo, puedo desarrollarlo a la perfección, pero si es algo que es impuesto, que a mí no me hace sentido, yo en años anteriores se me ocurrió entrar a estudiar psicología. No tuve empatía con los profesores, no me gustó cómo se enseñaba, no me sentía cómodo y lo dejé. Posiblemente, a lo mejor, si me hubiese tenido una mejor experiencia, a lo mejor una universidad distinta, hubiese terminado la carrera, pero la dejé a medio camino porque encontraba que no estaba a gusto, no entendía bien, y los profesores, la verdad es que sentí en alguna medida que, ay, Dios mío, no explicaban bien. Aquí vamos a ir entrando ya en todo lo que es el tema de DUA. Esto es lo que quería ver.
las redes neuronales, ¿qué es lo que plantea el diseño universal de aprendizaje? Es lo más parecido a cuando yo prendo el motor de un auto, que se activa completo el motor, no es por parte. El cerebro de todas las personas funciona exactamente igual, incluso las que tienen discapacidad intelectual, porque la naturaleza es sabia. Ha mantenido esa flexibilidad suficiente que necesitamos para el aprendizaje, pero siempre y cuando yo le presente de múltiples formas la información, porque hay alguna que me va a servir. A mí me han desafiado, por ejemplo, la comunidad sorda. Hace poco me dijeron, sí, pero DUA no alcanza para los sordos. Lo incluimos, le digo yo. O sea, ¿qué es lo que les está faltando? Porque de eso se trata DUA, no es una receta. No es una metodología que yo tengo que bajar y decir, ya, así se aplica. No, se construye. Y por eso que existen estos libros mundiales y estas revisiones de las pautas, que a mí me las mandan de Estados Unidos para ver si está completa o si hay algo más que incorporar, por ejemplo, un alumno con autismo. ¿Qué sería necesario o qué faltaría o qué no fue suficiente para un alumno con autismo y se tuvo que hacer una adecuación distinta? En los trabajos que a mí me tocaba desarrollar, nos planteaban salas de clase y teníamos que ir a salas de clase donde realmente era un desafío. A mí me tocó un estudiante sordo-ciego y realmente ahí hay un tremendo desafío, cómo lo incluyo en lo mismo que los demás. Y uno tiene que empezar a pensar, ¿qué es lo que tengo con este estudiante? No qué es lo que no tengo, ¿por dónde tiene que entrar el aprendizaje? En un estudiante, por ejemplo, una sala que hay un estudiante con autismo y un estudiante sordo, ¿dónde los siento? Uno ahí empieza a aprender, pero en la práctica. Al estudiante con autismo, obviamente, que adelante y al sordo atrás. ¿Por qué atrás al sordo? Porque es visual, porque necesita manejar el entorno, porque si hay un factor emocional que está bloqueando, ese estudiante no va a aprender, no se va a sentir a gusto. Y estas redes neuronales son las que me indican que existe una variabilidad predecible. Y eso es con lo que juega DUA, que yo ya tengo un porcentaje a mi favor, si es que conozco esto, que es predecible. Y que es que esa variabilidad, cómo aprende cada estudiante, es de diferentes maneras. Por eso tengo yo que tener múltiples formas de expresión y de presentar el material. Tengo que pensar en un aula diversa siempre. Muchos profesores, por ejemplo, yo les decía que ahora, ¿por qué esto está funcionando? Porque tenemos tecnología. Entonces muchos profesores me decían, sí, yo hago todas mis clases en PowerPoint. Eso no es tecnología. Eso es poner el texto escrito en un data y punto. Eso no es tecnología. Tecnología es cuando yo el mismo material lo hago audible, puedo agrandar la letra, puedo incorporar imágenes, puedo hacer múltiples cosas. Y la tecnología permite ahora que la inclusión sea una realidad. ¿Qué es lo que es DUA? Mucha gente no entiende que es un principio, y es el principio de la educación inclusiva, es el principio del aula inclusiva, lo dice claramente, diseño universal de aprendizaje, que nadie queda afuera, no puede quedar nadie afuera porque es universal. Aquí, por ejemplo, que esto es muy conocido, pero yo cuando lo muestro a algunas personas, yo le digo ya, ¿cómo podría el puerco espín también participar de esto? Y empiezan a pensar le digo, piensen cómo podría igual ponerse un globo en la cabeza sin que se reviente el globo. Es bien fácil. Y eso es lo que hay que hacer. Sacar esta estructura que uno tiene y pensar en algo distinto. No tiene por qué ser igual a los demás, pero también está haciendo exactamente lo mismo, solo que cómo lo puede hacer. DUA no responde a la discapacidad. ¿Y esto por qué? Cuando Cass, que ahí estaba David Rose, él es director de la Facultad de Educación de Harvard, se dedicaron a desarrollar adecuaciones curriculares para los estudiantes con discapacidad. Todos los días hacían muchas adecuaciones para los colegios.
y se daban cuenta que cada vez que terminaban una adecuación, ya se necesitaba otra distinta, porque todo iba cambiando. Y era mucho el trabajo. Y de ahí empezaron a pensar cómo esto tenía que cambiar. Porque el cerebro no ha cambiado. Lo que ha cambiado es lo que tienen que aprender las personas en un aula, sin pensar en el estudiante con discapacidad. Porque DUA no pone etiquetas. Y lo que se hablaba recién del diagnóstico clínico, eso fuera del aula. O sea, ya basta de diagnóstico y basta de hablar de, no, es que tengo un estudiante con autismo y resulta que necesita ciertas cosas específicas. No, son estudiantes. Y esos estudiantes tienen la capacidad de aprender y si yo les entrego los materiales, alguno de ellos se va a adaptar a cómo ellos pueden aprender. Esta es la representación que me hizo mucho sentido cuando yo entendí lo que era DUA, porque hasta que no me explicaron esto, yo no pude entenderlo. En esta campana lo que hay es un promedio, y el promedio es lo que más se repite. Pero sin embargo, dejan los márgenes a los estudiantes con discapacidad y a los sobresalientes. Y DUA habla que el futuro está en los márgenes. Si yo tomo el margen de las personas que no llegan a la media y las personas que se salen de la media y pienso en un material adecuado para estas dos esquinas, tengo cubierta la media. Y cuando uno entiende esto, dice, ah, perfecto, esto es. Y eso no es difícil hacerlo. Porque cada vez que yo veo algún material, y algunos me causan mucha risa, sobre todo cuando se hace para personas ciegas, que ahora les voy a mostrar un ejemplo. Lo hacen para personas ciegas sin pensar que los materiales para personas ciegas sirven para todo, como este. Esto lo lanzaron con bombo y platillo, el cubo para personas ciegas. Claro, está en braille. ¿Y por qué le sacaron el color? Si la persona, o sea, a la persona ciega no le va ni le viene el color, pero a mí sí me sirve. Entonces, con color y braille es universal. Si yo lo dejo sin color y solo con braille, estoy excluyendo. Y así es para la mayoría de las cosas. Yo siempre tengo que pensar por qué lo estoy haciendo para una persona determinada y eso mismo me tiene que servir para todos. Yo les puedo explicar, por ejemplo, que nosotros cuando hicimos el método de lectura global, que fue una adaptación en Chile para alfabetizar a las personas con síndrome de Down, teníamos esa mentalidad todavía de hacer adecuaciones curriculares específicas. Se hacían congresos en Chile de adecuaciones curriculares específicas. O sea, siempre aparte yo, y con qué criterio yo defino qué es lo que puede aprender un alumno o cuando lo sacan de las clases de inglés. Que todas esas cosas se tienen que ir terminando. Porque lo sacan de una clase de inglés, pero no entienden que matemática también es otro lenguaje. Entonces, inglés sí me sirve. Esto es cuando Todd Rose es un científico investigador, también de la Universidad de Harvard. El plus que él tiene, y él siempre lo dice, él no terminó la educación secundaria, sin embargo tiene un doctorado de Harvard. Y él dice, ¿cómo lo logré? Porque yo soy una persona, dice, que sí entiendo las cosas, pero a mí nunca... Él seguramente en el colegio fue un genio, pero no lograron darse cuenta de eso. Entonces era el alumno disruptivo y no lo dejaron terminar su escolaridad. Sin embargo, cuando lo conocieron, le permitieron, creo que es el único que existe a nivel mundial que no ha terminado su secundaria y tiene un doctorado en Harvard. Él es el que planteó esta teoría, hizo la investigación en que la aviación norteamericana durante mucho tiempo tenía falla en los aviones, porque hacían la cabina para el piloto, la hacían para el piloto promedio. Sin embargo, no existe el piloto promedio, existe flexibilidad.
y es lo mismo que la sala de clase. Esta sala de clase no tiene flexibilidad. Y en la aviación, ¿qué es lo que descubrieron? ¿Qué es lo que tenían que cambiar? Tenían que a esta misma cabina darle flexibilidad, cosa que cualquier piloto, con la medida que tuviese, pudiera alcanzar los controles. ¿Cómo? Lo que se flexibilizó fue el asiento. Y ahí todo cambió. Entonces es un cambio de mentalidad. ¿Cómo yo puedo hacer algo que me sirva para todos? Estas son las famosas tablas que le llaman, que muchos ven, pero estas tablas tampoco son estándar. Estas tablas, que son estas, se van construyendo y se van construyendo a nivel mundial. Los maestros la van enriqueciendo. ¿Hay una pauta inicial? Sí, que son estas, pero todo lo que está ahí se aplicó en algún momento en una sala de clases. Y a mí también me tocó incorporar cosas que yo había encontrado que sí servían para un determinado, a lo mejor, grupo de estudiantes, porque no es para un alumno específico, que sí dio resultados. Y esto es lo que a uno le mandan anualmente para ver qué es lo que qué se puede incorporar. Se revisa, se hace como un foro y se van incorporando, porque ahora tenemos las tablas del 2018, pero es todo lo que se ha recogido de los maestros a nivel mundial de aplicación directa en sala de clase. No es teoría, es aplicación directa. Teoría no nos sirve. ¿Y ya estoy en el tiempo? ¿Sí? 5 minutos, pero ya estoy cerrando. Y bueno, ya estoy cerrando. Y esto es lo que yo les quería decir, que no es mío, es de Antonio Márquez, que lo puse porque Antonio Márquez, si ustedes lo siguen en las redes, él aplica DUA él tiene muchos trabajos, digamos, y muchos maestros que lo siguen con mucho material didáctico. Tiene la rueda del conocimiento, la rueda DUA, y esto es un póster que se hizo en una reunión de DUA, y esa frase me gustó mucho porque si te atreves a enseñar, no dejes de aprender. Y la verdad que esa es la clave, que siempre hay que estar aprendiendo. Nunca decir ¿para qué voy a ir a esa conferencia si en realidad no hay nada que aprender? A veces yo he ido a conferencias que una pequeña frase me abre un mundo. Como por ejemplo cuando me explicaron la famosa campana de Gauss y me explicaron cómo tenía que yo construir el material para esa sala de clases, que para mí fue un tremendo desafío, porque dije yo, no, aquí no se puede, o sea, ¿cómo yo le voy a enseñar, en una misma clase a un estudiante que era ciego y era sordo, y el desafío era que era una clase de lectura donde íbamos a tratar el diario de Ana Frank? Para mí fue una cosa que yo al principio dije yo, aquí no, imposible. Pero cuando me di cuenta que el sentido que él tenía sí lo podía usar, porque habían dos que sí me podían servir, y cómo ese mismo material servía para toda la clase. Y él, obviamente que él sí necesitaba un apoyo específico, pero igual como lo hubiese necesitado un estudiante sordo que necesita un intérprete para tener acceso a la información, que es distinto. Pero sí pude construir esa sala de clases donde él estuviese absolutamente incluido. Y con esto termino y muchas gracias. Muchas gracias, Irma. Sin duda, hoy, y lo dice también el artículo 24 de la Convención de Derechos, el diseño universal del aprendizaje es, digamos, un marco muy grande, pero que yo creo que lo más importante, y cada vez que yo oigo y veo las tablitas de DUA, siento que como maestra lo que nos invita al DUA es a pensar en didáctica, en pedagogía y en que todos pueden aprender. Todos nuestros niños pueden aprender y sus hijos pueden aprender. Antes nos decían que no era posible, pero yo lo que siento y cada vez que escucho
esta teoría del DUA, siento que hay que llevarlo muy a ese pensamiento de ser muy creativos y usar la didáctica y la pedagogía como un ejercicio para enseñarle a todos y, como nos decía Ignacio, en esa idea de éxito, de que todos pueden aprender. Vamos a darle la palabra a Astrid Eliana Cáceres. Ella es de Colombia. Su tema es la didácticas que faciliten la inclusión en el aula. Astrid es mamá de Yara. Yara tiene 19 años. Como nuestros hijos, licenciada en Educación Infantil, magíster en Educación y Desarrollo Comunitario, miembro de la Junta Directiva de Down Colombia y consultora de Inclusión Internacional. Bueno, muchas gracias, Mónica. Me alegra mucho rostros antiguos y rostros nuevos también en estos escenarios, ¿no? Y Cartagena siempre es una casa que forma parte de la historia de todo lo que les voy a contar. Parte de las reflexiones que voy a compartir con ustedes tienen que ver también con un ejercicio de formación docente que hicimos durante varios años en la Universidad Javeriana, mucho antes de acercarnos al tema de discapacidad o de que naciera mi doctorado con mi hija. Pero sobre todo soy maestra y lo que les quiero compartir aquí son varias reflexiones sobre qué pasa cuando uno pone en escena la educación inclusiva, y quise coger en esta ocasión en particular con pinzas 3 elementos. ¿Qué es eso que llamamos pedagogía? ¿Qué es eso que llamamos didáctica? ¿Y qué es eso que llamamos el sistema educativo? Lo quise hacer porque a partir de varias reflexiones que hemos tenido en ASDAUN y también con otras amigas maestras, uno se da cuenta que a veces todo con todo, pues no logramos como coger con pinzas qué es lo que hace o no hace una educación inclusiva, y encontramos en muchos escenarios que llaman inclusión a cualquier cosa. Entonces, no, yo hago inclusión porque llegó un niño con síndrome de Down, o yo hago inclusión porque llegaron 2 niños con parálisis cerebral, pero acabo de echar a un chico por mal comportamiento del colegio, que eso lo llamo yo un suicidio pedagógico. Si los maestros, que somos adultos y nos creemos y estudiados, no somos capaces de hacer un ejercicio de contención y formación con los chicos y los expulsamos, pues no somos incluyentes. Uno no es incluyente, uno se va haciendo incluyente a medida que conoce la maravilla de la diversidad humana. Entonces, bueno, ¿esto cómo es? Entonces, separando las 3 cosas, pedagogía, didáctica y sistema educativo, ¿qué es lo que vamos a tocar cuando queremos cambiar la escuela? Y esas 3 cosas son diferentes, ¿no? Entonces, yo quería separar pedagogía y vamos a hablar de eso. Quería separar didáctica. Acuérdense que pedagogía tiene que ver con la ciencia que determina qué tipo de ser humano vamos a formar y cómo hacemos para formar ese tipo de ser humano que queremos. Y didáctica tiene que ver con los métodos, la manera como organizamos los recursos para llevar a cabo ese escenario de enseñanza-aprendizaje. Y sistema educativo, que es un poco más polémico, es la manera como las sociedades terminan organizando ese tipo de enseñanza o de pedagogía que quieren. Me va a acompañar un personaje que ya algunas lo conocen porque lo he puesto en algunas conferencias, y es Frato, ya lo conocen. Y Frato, esta caricatura la tengo desde 1992, que estudiaba pedagogía. Hizo este dibujo sobre esa máquina escolar, por eso quise empezar con el sistema educativo. Este modelo que nos lo dejó la sociedad industrial cuando como humanos pensamos que era más rápido y más eficiente, y realmente en términos de fábrica lo es, producir en serie, a alguien se le ocurrió que el sistema educativo también debería funcionar como una máquina. Pueden profundizar sobre ese esquema en un documento que lo bajan fácil de internet y se van a divertir un poco leyéndolo, que se llama La historia secreta del sistema educativo. Esa historia secreta es cómica para leer, pero es muy gráfica de cómo nos llega a nosotros esa idea de que la escuela debe estar dividida por la fecha de fabricación de los niños. Entonces, todos los que nacieron en el año tal van para tal grado, y además por horas, por clases y por un número de maestros por niño, ¿no? Entonces, aquí Frato la ilustra muy bonita. Mira que aquí llegan todos diferentes a la escuela obligatoria. Por aquí salen los que llaman desechos, que son los que van a las clases diferenciales. Aquí está prohibida la entrada al personal ajeno, o sea, a los padres, a la política, al trabajo. Y aquí salen todos igualitos, ¿no? A la carrera de bienestar, cultura, dignidad y poder. Sed buenos ciudadanos, la sociedad los espera. Esta máquina que heredamos, lamentablemente, es la mayoría de nuestras escuelas en Iberoamérica, realmente. Y todavía creemos que por ahí van a salir estos chicos. Por eso es que estos salen, porque
destruyen bastante bien esa máquina, por eso me encantan. Esa máquina está basada en un mito. Yo no sé si ustedes conocen el mito de la cama de Procusto. Si lo conocen, levanten la mano a ver, ¿quiénes lo conocen? Ah, bueno, Irma. Procusto era un hospedero en Grecia y a él le encargaron una investigación, dicen las malas lenguas, como dicen los mitos, y le preguntaron si todos los atenienses eran iguales. Y el tipo tenía un hostal, un hotel, y cada vez que llegaban atenienses les decía, sí, quédense en esta cama, y tenía una cama de hierro. Cuando el ateniense era muy chiquito, lo estiraba hasta que quedara justo. Y cuando era muy grande, le cortaba los pies o la cabeza. Yo creo que era un descuartizador más bien el personaje, pero bueno. Y al final su investigación la concluyó diciendo, vea, todos los atenienses son iguales. Y muchas veces la escuela, esa escuela de la maquinita industrial que yo les contaba, pone a los chiquitos en esas camas de Procusto. Y entonces el que no alcanza, lo estiramos hasta que cuadre igual que la cajita, o le cortamos los pies y la cabeza si se nos sale del cajón. Entonces, ese modelo escolar es realmente el que nos tiene a nosotros hablando de este tema. Porque ese modelo se fractura cuando no pueden hacer caber a los niños ahí en ese esquema. Y ese modelo que se rigió por tantos años, que es esta escuelita, si ven esa foto, que yo le digo siempre a Mónica que quiero pensar que es una foto antigua, pero todavía se ve mucho. Y todas las niñas teníamos que llevar la falda 10 centímetros más abajo. Y todo. Nos enseñó que lo raro, lo diferente era feo y que lo bonito era lo igual. Entonces aprendimos la estética del homogéneo y nos parece tan bonito cuando son igualitos y nos parece tan raro cuando son diferentes. Sin embargo, y a propósito de la campana de Gauss, lo normal es que seamos todos bien feitos, ninguno de esos así como los de las revistas. Sin embargo, todos queremos ser como los de las revistas. Entonces hay una ironía dentro de ese sistema. Y ahora vamos a hablar de la didáctica. Y se bajó la palabra un poquito. Y es cómo ese maestro en esa máquina o en otra forma de escuela organiza sus recursos educativos. Y ahí, Frato, me sirve para que hablemos un momentico. Si ven esta maestra, entonces ya se aprendió un método. Yo no sé quiénes leyeron a Gianni Rodari. Gianni Rodari es un personaje muy bello que nos enseña cómo jugar con el lenguaje, es muy didáctico. Y uno puede construir textos con los niños a partir de sus juegos. Y la maestra se lo aprendió y le dice, queridos niños, hoy inventaremos una historia con un nuevo método. Tenéis que decir 2 palabras que se os ocurran y luego inventaremos una historia sobre esas 2 palabras. Casa, muy bien, casa. Y luego astronave. Astronave, has dicho astronave, pero ¿qué es lo que tiene que ver astronave con casa? Nada, entendido, así que mejor os doy las 2 palabras, casa y mamá. Ahora inventemos una historia bonita. No basta tener aprendida la receta. Y ahí vamos a hablar ahorita de eso. O este maestro mirando el invierno, ¿sí lo ven? Qué mala suerte si pudiera tener toda esta nieve y este hielo en el mes de mayo cuando según el programa tengo que hablar de los esquimales. Y entonces esa didáctica se nos vuelve una planeación esquemática donde queremos que todos, como decía Nacho, hablen, escriban y piensen al mismo tiempo y de la misma manera. Son 2 lenguajes distintos, el del niño y el de ese modelo didáctico que hace que quiere que hagan todos lo mismo al mismo tiempo. Y por otro lado quería poner esta también porque a veces confundimos la educación inclusiva con los recursos didácticos. Y la didáctica tiene una gama infinita de cosas para jugar, para hacer, de cómo, eso basta con que entren a YouTube y encuentran cantidad de herramientas preciosas. Pero todas esas funcionan si hay un modelo pedagógico que esté pensando la inclusión. Si no, tú te puedes quedar como con la maestra y las 2 palabras de Gianni Rodari. Entonces tú vas a encontrar la máquina, la máquina de sumar, el abaco, todo eso funciona. Pero funciona si tú tienes además un sistema educativo pensando en los niños y las niñas. Entonces ya tenemos varios elementos y ahora vamos a hablar del otro escenario que es la pedagogía. ¿Qué es eso que llamamos pedagogía? Y tiene que ver cómo la humanidad ha pensado, y aquí me voy a volver clásica, cómo ha pensado que debe ser esa relación enseñanza-aprendizaje con los chicos y las chicas para que sea incluyente. Y nos ha pasado de todo y tiene que ver con cómo ser maestro. Nos ha pasado de todo. Yo no sé si aquí las que son maestras y los que son maestros recuerdan cuando llegó el constructivismo o cuando empezó los proyectos educativos institucionales y cuando dijeron ahora sí la escuela va a cambiar o los proyectos de aula.
Y nos han pasado oleadas y modas, y aquí me gusta también mucho esta de Frato cuando le dice, en la universidad, estimados maestros, con estos nuevos programas se acaba la era de las cátedras, de los pupitres en fila, de las clases ex cátedra. Repitan todos conmigo, se acaba la era de los pupitres. La manera también como aprendimos esas teorías del aprendizaje y esos modelos pedagógicos nos lleva a pensar que no hay nada escrito y pensamos que esta cosa extraña de la educación inclusiva es una cosa nuevísima y que el DUA es un modelo, mejor dicho, innovador. Y resulta que mucho de esto viene de esa relación pedagógica que nos enseñaron. Y por otro lado, la imagen que tienen de la pedagogía, mucha gente que tiene desde esa máquina escolar que les pinté, inserto de que el maestro es un controlador de los niños. ¿Cómo nos ponen a nosotros a dar permisos para ir al baño y a hacer que no se peguen? Y un poco de cosas por las que uno termina gritando en clase porque cuando quiere que todos se porten igualito, ¿no? Y esta es muy bella. ¿Sí ven la niña que está jugando con unas piedritas? Dice, hey, tú, la del fondo, ponte en la fila. Dice, no cabe duda que tiene una vocación de maestra. Entonces, ese peso sobre la pedagogía nos termina cayendo a nosotros. En realidad, ¿qué tiene el maestro en su aula? Tiene un grupo de niños cuya única cosa en común es la fecha de fabricación. Ellos todos son tan distintos, tan diferentes, que uno todavía no entiende cómo hace el maestro para que todos traten de hacer la misma ficha con el mismo color y llenar el mismo papelito. Es un bárbaro, ¿no? Por ahí leí un meme hace poco que decían, influencer, una maestra de niños de 4 años, no usted en YouTube. ¿Cómo hace? Entonces, claro, ahí es cuando la pedagogía piensa uno que la labor del maestro debe ser muy compleja, pero la labor del maestro no es hacer que todos hagan lo mismo al igual, no es reproducir esa máquina que les mostré. Por eso el tema de educación inclusiva, hay un poco en la misma línea de Nacho, uno casi no la puede definir, sino puede definir lo que no es. No es un modelo didáctico nuevo, no es que estemos diciendo, ahora como me llegaron 2 niños con discapacidad voy a aprender educación. No, es que la educación en total tiene que transformarse en esa relación pedagogía, sistema educativo y didáctico. No es una moda y no es sobre todo una receta. Nosotros desconfiábamos y eso fue algo que nos ayudó mucho como mamás. Y es esa desconfianza sobre la receta que le daban a uno, ¿no? Y es que este método es específico para síndrome de Down. Y es que aquí sí van a aprender los niños con autismo. Y resulta que no hay 2 niños con autismo igualitos, ni hay 2 niños con síndrome de Down. Y el método se iba cayendo cuando uno decía, no, pero es que a la hora del té le sirve a todos. O sea, ¿qué es lo que me venden a mí cuando me venden lo específico en pedagogía? Y entonces recurrí a esta segunda y última parte de la presentación, que la voy a pasar un poco somero, es más una invitación para que la abordemos y la profundicemos. Y hay un texto de Jaime Carbonell Cebarroja, que es director de Cuadernos de Pedagogía, y él decía esto: la memoria cuando se activa contiene más semillas de futuro que restos del pasado, y la capacidad creativa consiste en construir lo nuevo a base de reestructurar lo viejo. Pero lo viejo no es solo esa escuela tradicional que nos impusieron. La escuela esa que les mostré no la mandó Dios, o sea, sí se puede cambiar. Y hubo gente, y hubo pedagogos que dieron pistas hace mucho tiempo sobre cómo podíamos pensar una educación para la diversidad. Y recogí unas foticos chiquitas y voy a presentar rápidamente unos que seleccioné entre el azar y el gusto, pero van a encontrar de todo en cuando lean y cuando retomen un poco esos escenarios de pedagogía. Está Pestalozzi, esto fue más o menos en 1815, cuando a él le dejaron los niños de un orfanato, y dijo, bueno, tome esos 60 niños y vaya a algo. Y el tipo organizó y dijo tal, dijo, claro, yo ya sé que hay que tener un objetivo principal, pero hay que adaptar el método de enseñanza al desarrollo natural de los niños. Y lo dijo en 1815. Está Ovidio de Crowley, que bueno, tiene todo lo que ustedes quieran para expulgarle al tipo, pero sobre todo tenía estos 4 principios que saqué aparte. La escuela debe facilitar la adaptación del niño a la vida social, respetar los intereses de los niños, su tendencia natural y su autonomía, respetar ritmos de aprendizaje y parte siempre de un aprendizaje activo. Y bueno, ahí sale la escuela nueva y la escuela activa, y salen otro tipo de cosas y otros modelos que nos permiten pensar que la educación inclusiva es posible. Y está este personaje que me gusta mucho, Freinet, 1928. Y el tipo dijo, en una época en que la escuela era todavía, bueno, todavía lo es, lástima, bastante individualista y competitiva, él dijo, mire, la cooperación es el eje.
Mi aula va a ser cooperativa. Y se montó un periódico porque su época era la de la imprenta. Y con el periódico logró que todos los niños comprendieran y trabajaran y estudiaran. Pero para él la base era la cooperación, no la competencia. Y decía en esa época, no todos debemos aprender lo mismo y en el mismo momento. La enseñanza masiva desapareció de las clases de FEINET para dar caso a una personalización del aprendizaje, pero con un proyecto colectivo, que en su caso fue la imprenta. Esta personita, Olga Cossetini, es una argentina que me gusta mucho, que no sé si la habrán abordado, la pueden encontrar en internet con un documental muy bello que se llama La Escuela de la Señorita Olga. Y Olga y su hermana les dieron una escuela pública en Argentina, en Rosario, Argentina. Y ahí por ahí estudió este personaje que algún día alguien lo reconocerá. Y en la escuela de las hermanas Cossetini, ella hizo un trabajo desde la personalidad infantil, eliminación de fronteras, rechazo de la discriminación, y como ella y como muchos otros que ya conté, casi todos le cerraron las escuelas por innovación, los trataron bastante mal por desafiar ese sistema, pero dieron la lucha y la dieron en una época bastante complicada. Está este personaje, que es más bien más reciente, del 60, y lo quería traer por el tema del currículo, Stenhouse. Y él decía, es que el currículo no es para los niños, es para los maestros. Dice que si los maestros no hacen del currículo su forma de pensar la pedagogía, pues están repitiendo un libreto. Entonces él dice, el maestro debe ser, dice que la mejora de la enseñanza no está a partir de mejorarle los objetivos a los niños, sino de mejorar la labor del docente, y que la construcción del currículo es su manera de hacer un mejor proceso para que el maestro sea mejor. Él no pone la mejora en la escuela en la capacidad de los niños, sino en el mejoramiento del maestro. Y está este que lo mencionó hoy mi querido Nacho y que al que también aprecio mucho, que es Paulo Freire, brasileño, 1968. Y el tipo dijo lo que dijo Nacho esta mañana, que nadie aprende solo, todos aprendemos de todos en un proceso de diálogo de saberes. Y se nos olvida en la escuela que eso es hacer educación inclusiva. Y hay una última, y es que claro, él dijo, aquí hay dos tipos de pedagogía, una pedagogía del oprimido y una pedagogía liberadora. Entonces la del oprimido es aquel donde tú me haces caso, tú me obedeces y haces lo que yo digo. Y la liberadora es la que tú me ayudas a ser yo mismo para que ya no sea esclavo. Entonces ese es más o menos, es un recorrido realmente solo provocador para que ustedes digan, uy, ¿eso existe? Pues sí. Eso existe desde 1900 no sé qué, además podemos revisar y mirar otras propuestas educativas. Quiero concluir aquí para cerrar, que no sé cómo vamos de tiempo. En estos tres escenarios, yo les planteé al comienzo esa relación entre pedagogía, didáctica y sistema educativo. Las tres cosas hay que tocarlas para pensar la educación inclusiva. El enfoque pedagógico tiene que ver con eso de que es determinante, es absolutamente determinante saber dónde está parado el maestro. El maestro cree que todos aprenden, cree en los niños, desde dónde se sueña que va a llegar ese grupo de niños, hasta dónde. Cree que hay, y esto es clave porque nos pasa y nos repasa cada vez que trabajamos con docentes, él cree que hay niños dañados, que tiene que reparar, que es que nos salieron defectuosos, entonces está parado en un lugar que no es la educación inclusiva. Si él cree que son personas a las que tiene que salvar o rescatar, tampoco es la educación inclusiva. La labor es de un diálogo de saberes. Y por eso no podemos, lo primero que tenemos que trabajar en el enfoque pedagógico es que no hay niños inferiores, ni dañados, ni que haya que reparar, ni enfermos que va a curar. Y siempre nos toca repetir, ojo, que la discapacidad no es enfermedad, que no está en el individuo, que hay barreras. El modelo didáctico no es una receta. Pueden ir a 25 talleres donde les enseñen cómo trabajar con niños autistas las matemáticas, o el lenguaje, o con síndrome de Down. Y van a salir y van a conocer a Juan o a María, que tiene autismo, y no les va a servir. Solo un pedacito, otro pedacito, porque la vida es la que le va mostrando que el modelo didáctico lo construye la maestra, donde ya no es la maestra con 25 niños y una niña con síndrome de Down, sino que es que la maestra que también tiene otro que es un diablito, otra que le encantan los helados, otra que se la pasa rezando y otra que baila y molesta. Y con ese grupo que ese año le tocó, que en ese momento de su vida está, y además con otros profesionales que también están por ahí, y otros maestros y padres, le toca construir lo que es un sistema de enseñanza y aprendizaje cooperativo. Eso no se repite el año siguiente. No se repite.
No hay fórmula, tienes que construirlo, tienes que saber dónde estás parado, qué recursos didácticos, para eso ahora hay internet, cómo lo vas a organizar y tienes que trabajar con ese grupo de niños que entre sí forma un sistema que se va a autorregular también. Este científico después termina enseñándole a este diablito y el otro no sé qué, y terminan creciendo como seres humanos, que es el fin último. Luego, y en esta parte es muy importante, no se trata de la capacidad de aprender de los niños, sino de la capacidad del maestro y de nosotros los adultos de generar esa relación entre enseñanza y aprendizaje en un contexto determinado. Cerraría con este y es el tercer elemento. Si tú quieres hacer educación inclusiva, no basta con que estés parada en un enfoque pedagógico y tengas una hermosa didáctica para llegar. Tienes que tocar el sistema educativo y esa ha sido la pelea más grande de muchos maestros. Casi todos los pedagogos que les nombré, como les dije, o estuvieron en la cárcel o les cerraron la escuela, en fin. Porque el sistema educativo es una máquina que no le gusta la diversidad. Y cuando llegaron las personas afro, entonces las sacó aparte. Y cuando llegaban las mujeres, entonces fue la revolución. Y cada vez que llega algo nuevo, la máquina quiere volverlo una clasecita, como cuando llegó la educación sexual. Entonces la vuelven, bueno, entonces háganlo en una clase, o el juego, ¿no? Que era el principio natural del niño para desarrollarse. Entonces el juego lo vamos a meter en la hora de lúdica, o el salón de lúdicas, pero por aquí sigue la escuela y todo va por el lado. Entonces va a tocar arriesgarse y hay que meterse a cambiar la manera como está organizado ese sistema en tiempo, en espacio, la manera como evalúa y dar una pelea que no es ingenua y una pelea que no nos toca solos, que nos toca a los papás, a las maestras y a los mismos niños cuando hacen que ese sistema educativo cambie. Yo tengo por ahí otra presentación sobre la experiencia que tuvimos en Bogotá haciendo un cambio. Esa es una foto de allá, trabajando desde la política pública, todo esto que les estoy contando. Entonces ya lo hablaremos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Astrid. Ya me han llegado aquí preguntas de las que han formulado a través de la aplicación. No están dirigidas a ninguno de los tres en particular, solo hay una dirigida a Ignacio, pero entonces las voy a leer y me cuentan quién quiere responder. Dice, ¿a partir de qué nivel debería diferenciarse y establecerse educación especializada o focalizada en temas distintos, arte, música, ciencias sociales y muchas otras? No sé. Supongo que tiene que ver con en nuestro contexto, a veces se piensa que el estudiante con discapacidad intelectual tiene que tener una diferenciación del mismo currículo, supongo que es por allí, y que hay que hacerle cosas de arte, de otras cosas distintas al currículo. Puede ser esa mi interpretación. Puede ser. Astrid. Pues yo creo que a ninguna edad, hasta que no lo decida uno. Más o menos, ¿a qué edad ustedes decidieron que querían especializarse o estudiar determinada cosa? Bueno, más o menos a esa edad, entonces seguramente también el joven o la joven dirá, quiero arte o quiero trabajar en esto. Entonces a esa edad será la edad, ¿no? Pero tal vez para completarla, Mónica, lo que estoy diciendo es que no es una cosa estándar que los chicos tomen una edad para tomar esas clases, ni ningún colegio puede decir es que hasta aquí llega y aquí solo le sirve el arte porque como tiene discapacidad cognitiva, entonces que pinte, no. O sea, eso es un tema vocacional, es un tema de trabajo, es un tema de decisión, de muchas cosas, pero lo que nosotros siempre fomentamos es tienen que terminar el bachillerato, como todos los demás jóvenes nuestros han terminado el bachillerato y luego van tomando decisiones, ¿no? No puede ser que el colegio les decida que a los 12 años ya tienen que escoger algo, ¿no? A ver, creo entender, ¿me puede? Es que creo que la pregunta está relacionada con el currículo. Sí. Creo que aquí todavía tiene que ver mucho, porque dice, ¿a partir de qué nivel debería diferenciarse y hacer educación especializada? Para mí esa educación especializada tiene que ver con ponerle otras cosas distintas al currículo, ¿sí?
Pero yo creo que podemos hablar es de currículo, o sea, y esta mañana lo mencionábamos, ¿cierto? Que hablábamos, que ya no hablábamos de adecuación, ¿sí? Porque parte de lo que pasó en todo este recorrido de aprendizajes era que se volvía un tema que, por ejemplo, nos pasa aquí en grado 9º, ya el niño para qué pasa a 10º y 11, o el joven, porque ya están en edad de ser jóvenes, sí van a ver química, física y esas materias ya son muy complicadas. Entonces se piensa en una diferenciación. Sí, Creo que es eso. yo quería agregar algo. Por lo menos en Chile nosotros hablamos de currículum descafeinado. Y lo llamamos, porque desde qué nivel, o sea, yo le saco la cafeína al café. Porque eso es, y lo hago en un abstracto, porque digo, esto le sirve, esto no le sirve. Cuando es el propio alumno, él es el que nos va mostrando el camino. Y en el tema, por ejemplo, de diseño universal, hay niveles. Nosotros hemos aprendido que no existe eso que no puede aprender si yo se lo presento de una manera que tenga accesibilidad a ese aprendizaje. No existe algo. Ahora, distinto es que a lo mejor yo puedo pensar que no le sirve, porque no es aplicable a lo mejor, pero también es cuestionable. En las matemáticas, siempre en las matemáticas, como que nos ponen una barrera. No, hemos escuchado expertos que dicen ecuaciones jamás. Digo, ¿y acaso el manejo del dinero no es una ecuación? Entonces, cuando uno empieza a entender esas aplicaciones en la vida cotidiana, hay otros expertos que dicen solo hasta octavo básico. Eso causa mucho daño. O sea, ¿por qué va a ser hasta octavo básico? Tiene que completar su educación igual que todo. Y el currículum no se tiene que seguir descafeinando. No existe esa educación especializada. Sí existe el apoyo que se necesita para que toda esa aula diversa puede ir avanzando. Hay muchas formas, hoy día hay muchas formas, hay coeducación, se puede dividir una sala de clase, dice, pero hay 40 alumnos. Hay 40 alumnos, pero también está la codocencia. En Chile tenemos la codocencia. Se divide la sala de clase. Por lo tanto, ya los 40 estudiantes ya tampoco es un problema que en esta parte del mundo tenemos ese problema, los 40 estudiantes. Pero hay maneras de hacer clases con 40 estudiantes y nosotros lo hemos comprobado. Solo eso. Sí, yo creo que es porque luego ponen, o sea, no es recomendable quitar asignaturas que consideramos o creemos que las personas con síndrome de Down no son capaces de superar o aprender. No sé, Ignacio, ¿quieres hablar del currículo? Bueno, yo antes planteaba esta idea de la necesidad de que las escuelas favorezcan la construcción de aprendizaje significativo y relevante. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el aprendizaje tiene que estar relacionado con lo que tú ya sabes, es decir, que tú puedas hacer una conexión entre lo que ya sabías y lo nuevo que aprendes. 2, tiene que tener una motivación intrínseca, es decir, que tú puedas disfrutar el proceso de aprender. Y eso es precisamente, el disfrute ese tiene que ver con que tú lo puedas conectar con lo que sabías. Los seres humanos necesitamos aprender. Venimos programados para aprender. Y lo hacemos desde que nacemos, incluso antes. Estamos ya haciendo conexiones entre nuestras neuronas. Y esa necesidad de aprender se materializa en que vamos aprendiendo, y muchas veces ocurre que en las escuelas los aprendizajes se desgajan de ese componente emocional que es el placer que produce el aprender algo nuevo. Bueno, hemos dicho que tiene que estar relacionada con lo que sabes, que tiene que tener una motivación intrínseca, y después decíamos también aprendizaje relevante. Esto dice un profesor de la Universidad de Málaga, el aprendizaje relevante es Ángel Pérez Gómez, él dice, además de esas características del aprendizaje significativo, debe ser un aprendizaje útil. Es decir, en la medida en que ese aprendizaje que es significativo, tú lo vas a utilizar, cuanto más se utiliza, más potente es ese aprendizaje. Esta es la guía que deberíamos tener. Y
Y esa guía, el cómo podemos ir haciendo, cómo ir pensando nuestras clases dentro de esta lógica de que siempre hay cosas que podemos aprender, porque siempre hay cosas que desconocemos y siempre hay cosas que sabemos. Y la tarea del docente, que es una tarea compleja y fantástica, es una aventura, esa tarea del docente es hacer la conexión entre lo que se sabe y lo que no se sabe. Yo tengo por ahí, a ver si soy capaz de encontrarla, una conversación que mantuve con mi hermano, que quizás sirva. No sé si la tendré yo por aquí. No, creo que no la tengo aquí. Le pregunto un día, Rafa, ¿me puedes decir qué es eso de tener el síndrome de Down? Y entonces me dice él, para mí no es pensar que somos síndrome de Down, sino que tenemos que razonar a lo malo y a lo bueno. Y me hace así. A ver, me pongo de pie. Me hace así. Tenemos que razonar a lo malo y a lo bueno. A lo malo y a lo bueno. Y me dice, tenemos que juntar a esa situación o a ese ejercicio que tenemos que enfrentar. Bien, lo traduzco porque está en un lenguaje complejo. Dice, tenemos lo malo, dice, lo que no sé, y lo bueno, lo que sé. ¿Vale? Tenemos lo malo y lo bueno, lo que no sé y lo que sé. Dice, y tenemos que juntar esa situación, y es así, ¿no? Tenemos que juntar esa situación, es juntar lo bueno y lo malo, que es lo que no sé y lo que sé. Dice, él me está diciendo, en realidad está diciendo algo muy impresionante que lo descubrió Vygotsky y se llama zona de desarrollo próximo. Dice, lo que tienes tú que hacer, no me digas que si tengo síndrome de Down o no. ¿Me puedes decir cómo hacer para que lo que tú quieres que yo aprenda lo pueda juntar con lo que yo ya sé? Eso es lo que está diciendo. Y siempre hay siempre tenemos algo que sabemos y algo que aprender. Y cuando termina aquello me dice, si hay algún fallo, o lo que sea, hay donde se puede mirar, hay donde se puede corregir. Siempre. Y entonces está diciendo, ¿por qué me preguntas eso? ¿Por qué me estás preguntando por la excusa? Si aquí de lo que se trata es de aprender, y aprender significativamente es ponerte a trabajar sobre la zona de desarrollo próximo, lo que yo ahora mismo estoy en condiciones de aprender. Y si hay algún fallo, fantástico, hay donde se puede arreglar. Ya. Muy bien, una última pregunta, bueno, que son más bien varias a la vez en una sola. ¿Cuántos alumnos se recomiendan por aula? ¿Cuántas maestras por grupo? ¿Es necesario poner una sombra o monitor para los niños con discapacidad? Eso habla vosotras, porque sois del contexto. Lo de la sombra, si queréis, puedo hablar. Bueno, hay un tema político en esto, porque sabemos que 20 alumnos son por sala de clase, eso es lo óptimo. Pero en la práctica, al menos en nuestros países, eso no se da. Hay una sobrepoblación en la sala de clase. Pero como había dicho anteriormente, con el sistema de coeducación, eso de alguna manera se puede ir avanzando hasta llegar al óptimo, que son los 20 alumnos por curso. Ahora, el maestro sombra, o sea, es que volvemos a lo mismo, al apoyo específico. Siempre, o sea, la palabra de lo específico es lo que a mí me hace ruido cuando es siempre al alumno, porque estamos hablando de aula diversa y de escuela inclusiva, donde cada uno tiene lo que necesita, pero yo no necesito tener un maestro al lado. Que en Chile se da eso, el tutor, que le llaman. Y ese tutor, piden tutor hasta para el patio, pero cuando salen al recreo tiene que salir con el tutor. Entonces digo yo, ¿qué es eso? El tutor en la sala de clase, y ese tutor, ¿qué está haciendo con el alumno? Porque tiene que hablar más bajito, tiene que llevarlo a otra parte de la sala de clase, entonces también es segregación. El aula de recursos que también se usa, también es segregación, porque en esa aula de recursos
no se está duplicando lo que se está haciendo en la sala de clases, están haciendo otra cosa. Y aunque se duplique, es malo igual. Cuando a mí me preguntan, ahora voy a aprovechar, cuando a mí me preguntan, porque escuché eso, me dice, no, es que hay una escuela especial que es excelente. Y yo le digo, es malo igual. Porque es especial. O sea, parece que no se entendiera el concepto. Porque aunque le estén enseñando de maravilla y lo mejor, sigue siendo segregación, por lo tanto es mala igual. Y hay que sacarse eso de lo específico. O sea, ese es el modelo médico, el diagnóstico clínico. Entonces, cuando nosotros entendamos que ese alumno es parte de la diversidad de la sala de clases y que puede aprender en la medida que el maestro, que es el facilitador, le permita acceder al aprendizaje. Yo creo que tú puedes completar mucho más lo del maestro sombra. No, está bien. Allí en España está ocurriendo con esto del maestro sombra que casi sin haberlo planteado, el desarrollo de esta figura está significando en algunas de las comunidades que tú tienes derecho a estar en el aula ordinaria si tú llevas un maestro sombra. No hay cosa más excluyente que eso, ¿eh? De hecho, y aquí también. De hecho, vamos a ver, y esto tiene una lógica que es la que Irma ha planteado, que es que seguimos pensando que el problema está en la persona. Y entonces, fijaos, el mismo nombre de la figura, sombra, ¿no? Una sombra que te acompaña, que va detrás tuya, allá por donde vayas, es el mismo planteamiento de seguir pensando que hay una persona que tiene un problema y que el resto está bien. Y que no hay nada que modificar más que el ponerle a la persona al lado, a un profesional al lado, a la persona que entendemos que no está bien. Y en realidad de lo que estamos hablando es de cómo podemos transformar los ambientes. Y eso no significa que sea fácil, ni que no se necesiten otras figuras, o que no se necesite una menor ratio, sino que probablemente estamos mirando a un lugar que no es el adecuado. ¿Completo esa? Bueno, yo creo que eso tiene que ver mucho con la manera como se organiza el sistema educativo realmente para todos los niños y las niñas. No es porque llegue un niño con discapacidad que organizamos distinto el sistema educativo, es que lo organizamos porque todos los niños y las niñas necesitan un tiempo con su maestro, y eso debería estar pensado desde las políticas educativas. Entonces esas políticas educativas, y ahí es donde entra un poco el aparataje de todo el sistema, pues tienen que determinar unos espacios y unos tiempos adecuados para el grupo de niños y niñas. Vamos a encontrar escuelas rurales con 10 niños de diferentes edades y no hay más niños. Ya está la maestra, vamos a encontrar otras diferencias. Pero lo que sí es cierto es que a raíz de esa segregación sistemática y esos modelos, entre comillas, de integración, que terminan especializando, por ejemplo, colegios por tipo de discapacidad. Entonces, no, es que aquí se hace inclusión, pero solo con sordos, nos dijeron en un colegio, ¿no? Nosotros solo formamos sordos, maestros sordos para la infancia, dijo la normal. Entonces, y allá son los ciegos, entonces los niños pueden pasarse 1 hora hasta llegar al colegio supuestamente incluyente, pero solo para ellos. Entonces uno dice, no, eso sí transforma la razón de ser de la escuela. Entonces la razón de ser de la escuela ya tiene todos los niños allá porque allá sí los reciben. Y eso nos cambia el modelo pedagógico. Entonces una cosa, y la comentaré ahora contando un poco la experiencia en el otro panel, que hicimos es, no, los niños van a la escuela del barrio, donde irían si no tuvieran discapacidad. Y eso permite, porque no hay un solo barrio de ciegos, no, ni todos los síndromes dan menos. Entonces hace que la escuela, esos chicos que le llegan, pues pueda, digamos, organizarse y hacerlo de manera chévere, sin cambiar su naturaleza, que es más bien un vicio de la manera como el sistema educativo ha organizado, entre comillas, su proceso. Yo quiero, ya para terminar, porque se nos acabó el tiempo, había una pregunta que siempre surge en estos espacios y que quiero que Ignacio dé algo breve sobre
que siempre que hablamos de inclusión sale la pregunta de qué pasa si es verdad que un estudiante con discapacidad cognitiva severa, porque así dice la pregunta, debe estar en la escuela. Bueno. Para mí hay algunas formas tradicionales de pensar esta realidad. Hoy, esta mañana, hemos estado hablando de la discapacidad así como cajón que debe ser cuestionada, pero hay otras formas que son especialmente para mí dolorosas. Hablar de discapacidad severa me parece, y lo digo con todo el cariño, me parece una falta de respeto. No estoy diciendo que esa persona que ha hecho la pregunta quiera faltar el respeto. Lo que quiero decir es que solo el mero hecho de plantearlo, de esa construcción, igual que la del retraso mental, ¿cómo hemos podido llegar a construir la idea esa de retraso mental, que la creo yo para decírsela a otro? Y cuando hablamos de discapacidad severa, ocurre lo mismo. Las personas son personas, independientemente de cómo sean. Y las personas tienen derechos, o los tienen o no los tienen. Si hemos, y me voy a lo legal incluso, si hemos ratificado la Convención, hemos dicho que el derecho a la educación es el derecho a la educación inclusiva. Y el derecho a la educación no hay que merecerlo, por eso es un derecho. O sea, que tú no tienes que ser de ninguna manera para tener ese derecho. Y ahora tendremos que pensar, una vez no podemos cuestionar que el niño o la niña esté allí, ahora tendremos que pensar, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que mi hijo, que nadie dice que tiene discapacidad, pueda estar en la misma clase con ese niño que ha sido históricamente llamado discapacitado severo? ¿Cómo lo hacemos? Pues hay que hacerlo. Bueno, un aplauso a nuestros panelistas y vamos a ir a un receso de 20 minutos y los que quieran estar en la sala 1, pues regresan a la sala 1, al siguiente panel.